Y ya le damos la bienvenida a Elda Arroyo, editora de la revista Relato y consultora en comunicación política. Elda, ¿nos escuchás? Gracias por estos minutos aquí en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos desde México. Paula, Alejo, Magdalena, pues para contarles que tuvimos una elección histórica en México, si bien esperábamos este resultado en el que tendríamos por primera vez una mujer al frente de la presidencia del país, pues bueno, los resultados fueron muy positivos para Morena, el partido oficial. Estoy a sus órdenes. Bien, bueno, preguntarte justamente eso, a partir de este hecho histórico, ¿cómo es recibido? También teniendo en cuenta de que hay una diferencia importante entre la segunda candidata con más votos. Así es, la verdad es que esperábamos que esta elección obviamente la fueran a definir las mujeres desde que se presentaron las candidaturas. Por un lado, Claudia Sheinbaum está ahorita rondando su nivel de triunfo entre un 58.3% sobre un 26.6% que tiene Xóchitl Gálvez, que representa la candidatura de estos partidos pues ya antiguos de México, como es el PAN, como es el PRI, como es el PRD, mientras que el único hombre que participó en la elección, Jorge Maínez, por Movimiento Ciudadano, bueno, pues solamente tuvo el 10.5% del electorado. Es algo muy importante lo que pasó el día de ayer, no solo porque, bueno, pues elegimos por primera vez a una mujer para estar al frente del país, sino que es la primera vez que tenemos una participación del 61% del electorado. A diferencia de Uruguay, para nosotros el voto no es obligatorio. Y bueno, pues que haya habido una participación ciudadana del 61% es enorme, tomando en consideración que el antecedente más reciente pues fue el momento en el que gana Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo un 53%. Elda, Alejo te saluda desde acá. Preguntarte si se esperaban esa diferencia entre la primera y la segunda candidata, teniendo en cuenta que 58-26 es una diferencia amplia. Es enorme. Sí. La verdad es que ya estaba un poco anunciado desde las encuestas. Todo el tiempo pues estuvieron informándose a través de las diferentes encuestadoras o de los medios de comunicación que había una diferencia significativa entre una candidata y otra. Incluso en algún momento se le señaló a Claudia Sheinbaum de hacer comentarios un poco fuera de lugar al decir que la elección era un trámite para el día 2 de junio, pero la verdad es que el favor de la gente, la elección de las personas hacia ella, pues ha sido abrumadora en comparación con lo que pudo reunir Xóchitl Gálvez. Elda, Magdalena te saluda, gracias por el contacto. Quería que me cuentes un poco qué perfil de presidenta es obviamente la primera mujer electa en México, como decíamos, pero qué mirada tiene sobre el feminismo, qué mirada tiene sobre la religión, una mujer que tengo entendido que es de familia judía. Contame un poco qué perfil de presidenta es. Ok, en el caso de Claudia Sheinbaum hay que hablar de una mujer de 61 años de edad, que su perfil profesional es científica. Ella es licenciada en física, tiene una maestría y un doctorado en energías medioambientales. Ella está educada también en Estados Unidos. Digamos que tiene toda su vida dentro de la participación ciudadana, fue activista durante su época estudiantil, ella misma se define como una hija del 68, este periodo tan complicado que nosotros tuvimos en México y bueno, pues que lo recordará también Latinoamérica. En el caso de la perspectiva de género, ella fue muy enfática en una rueda de prensa que acaba de ofrecer, en la que dijo que si bien nuestra Constitución habla de la igualdad entre hombres y mujeres, la primera iniciativa que va a enviar hacia el Congreso del Estado, pues obviamente será que se incluya a nivel constitucional la igualdad sustantiva. ¿Ok? Ya no es algo que nada más estará sujeto a una mención. No podemos olvidar que México es un país en cierto sentido conservador en algunos aspectos. Entonces, que pudiese llegar una mujer a la presidencia hace 6 años no era siquiera pensable. Habíamos tenido mujeres candidatas desde 1982, incluso Claudia Sheinbaum es activista o participó dentro de la candidatura de la primera mujer que tuvo una candidatura a la presidencia
que fue Rosario Ibarra. Pero, bueno, pues hablamos de que es una mujer con una perspectiva científica. Cuando nosotros vemos sus redes sociales, cuando ella empieza a hablar de física, empieza a hablar de matemáticas, vemos su comunicación no verbal muy cómoda. Le encanta este tipo de situaciones, este tipo de datos. Lo que hace es analizar como buena científica la situación a la que se enfrenta y encontrar diferentes paradigmas. Hay retos, obviamente, los que se va a enfrentar en este gobierno, pero bueno, pues también hay que decir que viene respaldada muy fuertemente por el Congreso, tiene mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y hay retos que va a tener que enfrentar desde la economía o el cambio climático, pero la verdad es que el perfil de esta mujer es muy, muy, muy cercano y muy basado en la ciencia. ¿Y en referencia a la religión? México es un país católico. En este país nosotros reímos mucho porque decimos que México primero es guadalupano y después es mexicano. Obviamente hay una ascendencia, su familia es de origen judío, se buscó muchos señalamientos de parte de la derecha hacia este aspecto religioso, pero también hay algo en lo que México ha sido muy enfático y en lo que se ha tratado muchos años. Nosotros separamos la Iglesia del Estado, así que no creemos que pudiera haber por ahí alguna complicación en ese tema. Ella ha tenido diálogos con todos los grupos religiosos. Durante la campaña, a las dos candidatas fueron recibidas por el Papa. Y bueno, pues ahora sí que a nivel de gobierno los mexicanos entendemos que una cosa es la religión y que otra cosa es la administración pública. Bien. Ya me mencionabas un poco cómo va a ser la gobernabilidad, ¿no? Un poco cómo también tiene apoyos también dentro de lo que es el Congreso, pero me gustaría también repasar cuáles son los puntos, bueno, a los que hizo mención en su discurso luego de haber resultado electa, y allí habla, por un lado, de una continuidad de las políticas sociales, también habla de un reforzamiento de la Guardia Republicana, de la presencia policial en las calles, también, bueno, hay otro punto vinculado justamente con el apoyo a los empresarios. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Miren, de entrada, México, hay que entender que México está atravesando por una transformación política. Nosotros dimos un cambio en un sistema político, nos fuimos al otro lado. No habíamos tenido nunca un gobierno progresista. Entonces, no ha sido fácil ese camino. Obviamente ha habido resistencia de algunos grupos. El presidente pues ha hecho sus esfuerzos. La misma Claudia Sheinbaum ha dicho que ella va a dar seguimiento a algunos temas en los que el presidente ha sido como muy, muy enfático, sobre todo en los temas de violencia. Nosotros veníamos de una guerra en contra del narcotráfico muy fuerte desde el 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón busca legitimar su gobierno a través de este llamado a la guerra en contra del narcotráfico. El país vivió escenarios de violencia terribles. Ahora, pues obviamente los grupos del crimen organizado siguen, algunos que han ganado poderío, otros han sido reducidos. No podemos olvidar que esa es una actividad económica en México ilícita, pero que tiene mucha presencia. El fortalecer a la Guardia Nacional, obviamente, es uno de los caminos ideales a elegir. Claudia Sheinbaum, en el tema de la seguridad, estará acompañada de Omar García Harfuch. Él fue su secretario de Seguridad mientras ella fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos lograron reducir la criminalidad. Cuando uno platica con algunas personas de la Ciudad de México en relación a cómo es que se percibe la seguridad, ellos siempre te hacen comentarios en que siempre, desde la llegada de Harfuch, la delincuencia se redujo. Pero bueno, pues también habrá otros retos a los que se habrá que enfrentar la nueva presidenta, y por ello pues está los temas económicos. Por ejemplo, habrá una situación fiscal en la que no va a ser bastante fácil porque hay un incremento en los pagos de las pensiones y de los programas sociales. Eso lo dispuso el actual presidente. Entonces pues obviamente el presupuesto tendrá que
que observarse de alguna manera, pero pues contando con este apoyo que tienen de parte de las cámaras, les será muchísimo más fácil. ¿Qué destacaría yo del gobierno o de las situaciones a las que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum? Ella asume el 1 de octubre, pero ojo, vamos a entrar en negociaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, sobre el flujo migratorio. Y bueno, pues también habrá algunos temas importantes en relación a la cooperación en materia de narcotráfico. En caso de que Trump llegue a la presidencia, pues obviamente habrá que buscar soluciones para ambos países. Lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador, que también trabajó con Biden. Y bueno, pues ya veremos qué es a lo que nos estaremos enfrentando. ¿Cómo está rodeada? ¿Qué tanto se han hablado de sus asesores? Algo que se habla mucho, sobre todo en elecciones, de quién es el equipo que la acompaña, o mejor dicho, cuál es el equipo que la acompaña. Hablabas recién de los asesores en seguridad, pero en materias, por ejemplo, de migración, que es un tema súper importante. Sí, a ver, veamos que hay algunas similitudes con el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Habrá algunos hilos conductores que se tendrán que mantener y que seguir, pero bueno, pues sabemos que la misma Claudia busca tener su propio sello, busca tener esta independencia. Tiene un reto ante ella muy importante, que al ser la primera mujer al frente del país, necesita impulsar su propia esencia. Si bien habrá cosas en las que obviamente coincida con el presidente, ella tiene su propia voz y eso lo ha dejado muy en evidencia en muchísimas ocasiones. Todavía no se define quiénes estarán por completo en el gabinete. Obviamente serán algunas de las personas que la estuvieron acompañando. Sabemos, por ejemplo, que habrá personas con experiencia dentro de la Secretaría de Gobernación, que es algo así como el Ministerio porque sería algo así como la vicepresidencia con ustedes, que se encargan como de la política interior, pero todavía no se define por completo, ni tampoco se ha presentado a quién sea el gabinete. ¿Y estimás un gobierno presidencialista? Se habla mucho de si la dirección viene desde la presidencia o también se va a apoyar en sus asesores, en sus ministros. ¿Cómo la ves eso en cuanto a la gobernabilidad? En el caso de México, muchísimas cosas son centralizadas. Bien. La verdad es que hay que visualizar que Claudia Sheinbaum llega con el apoyo de 31 de los 32 estados de México. Ella gana la elección en 31 de los 32 estados. Claro. Morena tuvo, si no mal recuerdo, ahorita son 8 gobernaturas en esta elección. Todavía está pendiente una que están revisando actas, pero no nos visualizamos que pudiera haber polaridad o diferencias con algunos otros gobernadores. Sí creemos que obviamente buscarán impulsar y buscarán desarrollar algunas regiones del país, pero México así es. México no podemos hablar de la gente del centro de la misma manera que la gente del sur. México es muy grande, y si bien todo radica pues obviamente en la Ciudad de México en muchos aspectos, bueno, pues sabemos que la región norte pues mantendrá su impulso industrial y en ese sentido pues es lo que podríamos esperar. Bien, ¿qué pasa con la apertura de mercados, apertura internacional, sobre todo pensando en los países de América Latina? ¿Cuál es la mirada de la nueva presidenta en este sentido? Bueno, hoy lo que tuvimos fue una baja en la Bolsa Mexicana de Valores, pero creemos que nada más puede ser algo en lo que se anuncia como esta transición. El peso mexicano ha estado fuerte, ha crecido muchísimo. La verdad es que antes nosotros teníamos problemas con el dólar porque también obviamente teníamos dolarizados muchísimos de nuestros ingresos, y nosotros al tener a Estados Unidos al lado, pues es nuestro primer socio comercial. Creo que a ustedes les pasa muchísimo con Argentina y con Brasil. Obviamente nuestra dependencia hacia Estados Unidos es enorme. Sabemos nosotros que tenemos que mantener este socio comercial con el que llevamos toda la vida trabajando, pero también hay un muy buen reconocimiento de la región.
Nosotros no tenemos ahora sí que conflictos en ese sentido, bueno, salvo lo que sucedió en su momento con Ecuador, ¿no? Pero a lo mejor también ahí podría haber un cambio en la perspectiva diplomática, pero no lo creo mucho, todo dependería más bien de la disponibilidad de Daniel Noboa. Elda, te agradecemos por estos minutos, obviamente que le deseamos lo mejor al pueblo mexicano. En octubre es que asume entonces la nueva presidenta, grandes desafíos que tienen por delante con un apoyo importante por parte de todos los mexicanos, que eso también me parece que fue con lo que comenzamos a charlar, pero me parece también que es importante destacarlo porque se había hablado de un país dividido y bueno, finalmente la votación dio que hay un apoyo muy importante por parte de la población a la actual presidenta. Bueno, a quien asumiera como presidenta. Así es. La verdad es que esperamos o tenemos muy buenas expectativas en lo que será a este gobierno. Claudia pues tiene de su lado a un país en el que tendrán que limar estas asperezas con algunos otros grupos sociales, pero bueno, pues entendamos también un poco las circunstancias en las que llegan a las elecciones. Elda, te hago la última cortita que tiene que ver con, sí, con el narcotráfico, lamentablemente, y sobre todo con nuestra profesión, que es algo que se vive mucho en México. Las cifras de asesinato a periodistas es de las más grandes del mundo. ¿Cuál es esa realidad hoy? ¿Qué es lo que está pasando allí? Y también, si podés, contar tu experiencia en ese sentido, si tuviste alguna amenaza alguna vez o no. Acabas de tocar un tema sumamente sensible para mí. En realidad, pues yo soy periodista, yo vengo del palo del periodismo, estoy especializada en temas de crimen organizado y pues obviamente narcotráfico en mi país. Es lamentable la situación en que nosotros vivimos, pero más lamentable pues también son las amenazas que se pueden tener con esta especie de autocensura. Los medios de comunicación sí mantienen como cierto recelo en generar mejores condiciones laborales para los periodistas. Las amenazas también están obviamente de parte del crimen organizado. Ellos siempre están involucrados en casi todos los temas que nosotros pudiéramos pensar, la economía, el desarrollo social, la educación. Hay aspectos de salud en los que también tienen ciertas áreas de influencia, en la política no se diga. Se acaba de hacer un estudio que se llama Votar entre balas, lo realiza el organismo Data Cívica, y bueno, pues vemos que el escenario político criminal de México es complejo, pero es en realidad pues producto de estos dos cárteles del narcotráfico que están enfrentándose y disputándose el control del país. Hay periodistas que lamentablemente por las condiciones laborales en las que están muchísimos de ellos, al no tener ni siquiera seguridad social, nosotros no estamos agrupados en algún sector sindical o algo por el estilo. La verdad es que muchísimos de ellos incluso están nada más como freelance, pues lamentablemente ponen en riesgo sus vidas al intentar tener la mejor imagen o la información que pudiera ser vendida para las agencias, ¿no? Y esto pues obviamente pone en condiciones de muchísima vulnerabilidad. Amenazas, sí los hay. Hay amenazas para los periodistas, hay amenazas para los funcionarios públicos, pero pues bueno, también implica un gran reto para los periodistas de México saber vivir y sobrevivir en las circunstancias en las que nosotros trabajamos. Bien importante dar visibilidad también a esta problemática que enfrentan los colegas mexicanos. Abrazo grande, gracias por estos minutos, un gusto recibirte y te agradecemos. Al contrario. Gracias. Gracias. Gracias.